Hoy es 4 de noviembre de 2025, es martes, estas cosas que tienen las leyes de la física, que después de los lunes vienen los martes, y como siempre voy a repasar las noticias que, bajo mi punto de vista, han sido más relevantes en el ámbito de inteligencia artificial en la última semana. Antes de empezar, una cuestión rápida de intendencia, es algo que he mencionado ya alguna vez, pero bueno, como parece que hay gente que sigue incorporándose a la legión de seguidores del podcast, pues obviamente los que no estaban cuando hice este comentario la última vez, pues no lo conocen. Tiene que ver sobre los links que pongo en las notas del podcast por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para lo que sea. Bien, hay una persona que me ha mandado ya 3 mensajes a través del formulario de la web. Hay 2 maneras, o pongo 2 links en las notas, uno es un formulario en una web y otro es directamente mi dirección de email. La persona que me manda estos 3 mensajes me mandó uno, a los pocos días me mandó otro diciéndome, oye, cuando puedas me contestas, y luego a los pocos días otro diciéndome, oye, en fin, te mando un mensaje, a ver si le puedes echar un ojo. Solamente decirle a esa persona, que espero que esté escuchando, que ya te contesté al primero y probablemente, porque ya ha pasado alguna vez, igual mi respuesta se ha quedado en tu bandeja de spam. Sobre todo, el email que me mandaste es un email que deduzco que es un email corporativo, un email de empresa, y normalmente hay administradores de sistemas muy restrictivos y a veces ha pasado que mis emails se quedan por ahí en la jaula de los castigados, pero en general si me mandáis un mensaje yo contesto siempre, puedo tardar más o menos según lo liado que esté. Si a los pocos días, a los, no sé, como máximo 3-4 días del mensaje no habéis recibido una contestación mía, mirad en el spam o preguntarle al administrador de sistemas de vuestra empresa. Recordad llevarle un filete crudo o algo de lo que comen los administradores de IT y que os diga dónde está mi email y si ya ha considerado que puede levantar la cuarentena para que vosotros lo podáis leer. La otra cuestión de intendencia también relacionada con esto es que también una persona, que espero que me esté escuchando para que vea la respuesta, me decía una cosa en el formulario y me decía, te dejo mi WhatsApp por si puedes contestarme. Puedo contestarte, pero no por WhatsApp. Como pongo en el formulario del email, si quieres que te conteste, me dejas una dirección de email y yo te contesto. Pero el WhatsApp es una de las herramientas más diabólicas que ha producido la humanidad. No seré yo quien fomente más su uso porque no quiero que mi teléfono se convierta en el típico del padre que tiene el grupo de WhatsApps de padres del colegio y que cada 30 segundos le está sonando por alguna tontería. Entonces, el email es mucho menos intrusivo, permite un poquito más de reflexión, se puede teclear tranquilamente un teclado como Dios manda, de los que nos dio Moisés ya en los primeros capítulos de la Biblia, un teclado con varias filas en el que puedas utilizar todos los dedos de la mano. Así que, si estás escuchando el capítulo de hoy, te puedo contestar, pero me vuelves a dejar en el formulario una dirección de email. No contesto por WhatsApp, no contesto por móvil, contesto por email. Y eso es todo. Voy con el capítulo porque hoy hay mucha tela que cortar y se nos van a hacer aquí las 1000. Sobre todo a mí, que soy el que hago esto. Vosotros luego podéis pararlo, pero yo tengo la costumbre, este estúpido sentido de la responsabilidad que nos inculcaron de pequeños a los que ya tenemos unos cuantos años, y cuando me pongo con algo lo tengo que terminar. Así que voy allá. Negocios. Y dentro de negocios, la primera sección que nos quitamos rápido porque es la menos interesante, que es movimiento de dinero, inversiones, compras, etc. Primera noticia de este bloque de inversiones: OpenAI esta semana ha terminado un movimiento que llevaba desde hace meses para dejar de ser una Non-Profit Public Benefit Corporation, o sea, una corporación, una entidad para el beneficio público sin ánimo de lucro, a pasar a ser una For-Profit Public Benefit Corporation, o sea, una entidad de beneficio público con ánimo de lucro. Porque, lo creáis o no, los que no estuvierais al tanto, hasta ahora OpenAI era una especie de sociedad benéfica. Sé que quizá no lo parecía cuando comentábamos aquí los miles, decenas de miles y a veces centenares de miles de millones de dólares que movían para un lado o para otro, pero lo hacían por el bien de la humanidad. No es que Sam Altman quisiera comprarse un helicóptero nuevo, nada más lejos de su intención. A partir de ahora ya se puede comprar el helicóptero. En la nueva estructura de la empresa, Microsoft mantiene un 27% de participación y la fundación sin ánimo de lucro, que hasta ahora controlaba mayoritariamente a OpenAI, pasa a controlar solo un 26% del consejo de administración. Han hecho también algunos ajustes, por ejemplo, en el acuerdo que tenían con Microsoft, básicamente el acuerdo era que Microsoft podía usar los modelos de OpenAI directamente, es decir, cada nueva versión Microsoft tenía el derecho a usarla,
OpenAI había firmado un contrato en el que le autorizaba a Microsoft, obviamente a cambio de pasta, a que usara sus modelos, no se lo podía restringir, salvo, decía aquel acuerdo, que en algún momento dado se alcance la famosa AGI, la inteligencia artificial general. En el caso de que se alcanzara, OpenAI ya podía restringir el acceso a esos modelos a Microsoft. Bueno, pues ahora han añadido esa cláusula que la AGI tendrá que estar verificada, certificada por una tercera parte. Es decir, no vale con que OpenAI diga ya tenemos inteligencia artificial general, luego no te dejo usar mis modelos, y no vale tampoco que Microsoft diga eso no es inteligencia artificial general, con lo cual puede usar tus modelos. Acuden a una tercera parte que no se sabe cuál es y que probablemente sea irrelevante porque, como ya he comentado muchas veces, es imposible definir qué es la inteligencia general, con lo cual es imposible definir qué es la inteligencia general artificial. Esta es la típica cláusula que ponen los abogados para quedarse tranquilos y que nunca más se volverá a saber de ella porque es inaplicable en la práctica. Dentro del conjunto de noticias que han rodeado a esta sobre OpenAI, también han dicho que esperan alcanzar un ARR, que son las siglas de Annual Revenue Run Rate, ARRR, 3 Rs, es decir, el ingreso anualizado al ritmo al que vas en un momento dado. Bueno, pues esperan que ese ARR sea al final de este año de 20.000 millones de dólares. Como referencia, creo que fue la semana pasada cuando Anthropic dijo que ellos estaban ahora con un ritmo de ingreso anualizado de entre 7 y 9.000 millones de dólares, así que podríamos decir que OpenAI ahora mismo está un poquito por encima del doble de Anthropic, lo cual, por cierto, a mí me parece bajo para OpenAI. O sea, yo, con la cantidad de dinero que ha quemado OpenAI, yo esperaba que tuvieran una dimensión, un rango de ingresos mucho más alto comparado con Anthropic, que solamente el doble. Y para terminar el paquete de noticias alrededor de OpenAI, han firmado un acuerdo de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de centros de datos, por valor de 38.000 millones de dólares para los próximos 7 años con, y esta es la sorpresa, AWS, es decir, los Amazon Web Services. Digo que esta es la sorpresa porque, como he comentado hace un minuto, el acuerdo estratégico que en su día firmaron Microsoft y OpenAI era un acuerdo en el que Microsoft accedía a los modelos de OpenAI y OpenAI accedía a la infraestructura de Microsoft, es decir, a Azure. Bueno, pues este es el primer gran acuerdo de infraestructura que OpenAI firma con alguien que no sea Microsoft, y en este caso concreto es Amazon. Así que algo se está cocinando por ahí a fuego lento en cuanto a la visión de socios, de partners que OpenAI quiere tener en el futuro. Siguiente noticia de inversiones, pasta, etcétera. Nvidia se ha convertido en la primera empresa del mundo en la historia que sobrepasa los 5 billones europeos de dólares de valoración. Y lo hace solo 78 días después de haber sobrepasado los 4 billones de dólares. Es decir, ha crecido $1 billón de facturación en 2 meses y medio aproximadamente. Algunas referencias de pasta para hacernos a la idea de si esto es mucho o poco. Bueno, que es mucho yo creo que es obvio, pero ¿cuánto de mucho? Bueno, pues por ejemplo, el PIB de España, el Producto Interior Bruto de España, es 1,6 billones de euros, que pueden ser a lo mejor 1,7, 1,8 billones de dólares. Es decir, que Nvidia en 2 meses y medio ha generado tanto valor como el que generamos en toda España, la mitad del que generamos en toda España en un año. No está mal. Comparando con otras empresas, esta valoración de Nvidia quiere decir que ahora es más grande Nvidia, simplemente esa empresa, que AMD, ARM, ASML, Broadcom, Intel, Micron, Qualcomm y TSMC, todas juntas. Estamos hablando de las empresas más grandes, algunas de ellas las líderes indiscutibles de su sector, como por ejemplo TSMC, del mundo. Bueno, pues Nvidia es más grande que todas esas juntas. La clasificación general, por lo tanto, liderada por Nvidia, para Champions se clasificarían en este momento Apple y Microsoft, que están en 4 billones de dólares de capitalización bursátil. Y os preguntaréis, alguien se preguntará, ¿dónde está Google? Bueno, pues Google, Alphabet, en realidad, está justo detrás, tiene una capitalización de 3,25 billones de dólares. Mientras tanto, en Europa tenemos a SAP y ya. Siguiente de inversiones y última, una startup de la que he hablado ya varias veces que se llama Harvey y es una startup especializada en el mundo del derecho. Da servicios a firmas legales y acaba de llegar a los 8.000 millones
de valoración porque han hecho una nueva ronda de financiación, han levantado 150 millones nuevos y eso pone la valoración de la compañía en 8.000 millones. El principal inversor de esta ronda ha sido, como ya era antes, Andreessen Horowitz, y la cifra que han dado de, digamos, de progreso de la compañía es que en estos momentos proyectan un ARR de 100 millones de dólares, vuelvo a la definición de antes, ingreso anualizado al ritmo actual. Obviamente esto está muy lejos de los 20.000 millones de dólares que espera proyectar OpenAI a final de año, pero estamos hablando de una startup especializada en el ámbito del derecho. O sea que no está nada mal tener una facturación anualizada o proyectar una facturación anualizada de 100 millones de dólares. Cierro el capítulo de pasta, sigo con negocios y abro otro subcapítulo que es ya habitual, que es el apasionante mundo del robotaxi o del general de la conducción autónoma. Porque hay dos noticias que me han interesado esta semana. La primera es que Nvidia y Uber han presentado un plan para desarrollar su propia flota de robotaxis en 2027, es decir, tenerla funcionando en 2027, por lo tanto empezar a desarrollarla ya. Y la otra noticia relacionada con los robotaxis es que Baidu, que es este conglomerado también holding chino, que ya tiene robotaxis en marcha yo creo que en todas lo que en China llaman las Tier 1 Cities, las ciudades de nivel 1, pues esta semana ha dado la noticia de que han llegado digamos, a sobrepasar el hito de 250.000 viajes semanales, que es lo mismo, es por donde estaba Waymo hace unos 6 meses. O sea que, como en tantas otras cosas, China ha empezado más tarde, pero están acelerando y cogiendo escala a toda velocidad. Siguiente de negocios, la semana pasada mencioné que Amazon tenía un plan, o se había filtrado un plan para automatizar 600.000 empleos, sobre todo empleos en la pata, digamos, logística de la empresa, en almacenes, gestión de producto. Bueno, pues esta semana Amazon ha anunciado que va a reducir 14.000 trabajos, los que llaman corporativos, de oficina. Eso es aproximadamente un 4% del total de trabajos de oficina, no del total, aunque las malas lenguas dicen que esta es una primera cifra y que el plan real de Amazon será reducir alrededor de 30.000 trabajos de oficina. Este movimiento, como tantos otros que se están produciendo en empresas, da la sensación de que hay una parte de, la inteligencia artificial empieza a funcionar y empieza a hacer trabajos que hasta ahora hacían lo que los americanos llaman empleos de cuello blanco, pero también da la sensación de que aquello de que aprovechando de que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues a lo mejor con la inteligencia artificial podría reducir 5.000 empleos, pero como tenía la empresa muy inflada y me sobraba gente, pues voy a aprovechar, digo que la inteligencia artificial es una cosa buenísima para automatizar y entonces en vez de los 5.000 reduzco 15.000, meto todo en el mismo saco y hago una reducción de empleo, pero de una manera que me hace quedar razonablemente bien como empresa, que es, fíjate lo moderno que soy, fíjate lo adelantada que tengo la tecnología de inteligencia artificial, que puedo reducir 15.000 puestos de trabajo, aunque en realidad la inteligencia artificial no sea la que te hace reducir los 15.000. Pero bueno, esto, como digo, yo en muchas de las noticias de reducción de empleo que estoy viendo últimamente, creo que hay clarísimamente una componente de vamos a usar la inteligencia artificial como una excusa que se percibirá como positiva en el sentido de da imagen de modernidad, de tecnología, de que estamos en punta de lanza, pero realmente lo que estamos haciendo es limpiar internamente el exceso de personal que teníamos y que llevábamos arrastrando a lo mejor desde hacía años. Siguiente de negocios, Anthropic, de quien hablé antes comparando con OpenAI, ha anunciado que ha firmado uno de los mayores contratos empresariales, corporativos, como dicen los americanos, porque ha firmado como cliente a Cognizant, que es, hasta donde yo sé, una especie de consultora y ofrece servicios sobre todo relacionados con IT, con tecnología, a empresas, obviamente, y con este contrato, con este acuerdo que han firmado, Cognizant le pondrá Claude a sus 351.000 empleados en todo el mundo. Así que no está nada mal como contrato corporativo. La siguiente de negocios tiene que ver, una vez más, con el uso de la inteligencia artificial en el área de marketing, de publicidad, de comunicación. Google ha presentado esta semana uno de estos experimentos, una de estas cosas que ponen en su sección de Labs, a la que ha llamado Pomeli. Pomeli escrito P-O-M-E-L-L-I. La idea de Pomeli es, entiendo que sobre todo enfocada a pymes, tú le das la dirección de tu página web y
esta herramienta analiza tu página web y te hace una especie de documento de identidad de marca, a partir del cual, además, si tú le das el visto bueno, te empieza a desarrollar contenidos, herramientas de marketing, publicidad, anuncios, lo que tú quieras. Es decir, te hace una especie de análisis estratégico por un lado y de desarrollo de piezas concretas por otro. Lo que te haría una agencia, que probablemente si eres una pyme no te podrías pagar, pero además te lo hace mucho más barato, mucho más rápido, y yo sinceramente, viendo cada vez más los resultados, casi te diría que incluso mucho mejor. Al hilo de esta noticia de inteligencia artificial en marketing, esta semana también Coca-Cola en Estados Unidos ha presentado su campaña de Navidad para este año, para 2025, y todas las piezas que ha presentado están hechas con inteligencia artificial. Los más viejos del lugar, los más viejos del podcast, recordaréis que el año pasado ya comenté que Coca-Cola había presentado como gran innovación un anuncio hecho con inteligencia artificial para la campaña de Navidad. Y de hecho generó mucha polémica porque, en fin, hubo la típica manifestación de creativos de agencias de publicidad, copies que se encadenaron a las estatuas, ejecutivos de cuentas que aguantaron la respiración mucho rato en señal de protesta. Bueno, tuvo un poquito de backslash, como dicen los americanos, pero como casi siempre en estos casos, en marketing es muy importante no ponerse nervioso, tú aguantas un poquito y casi todas estas indignaciones populares acaban pasando. No hay que prestarle atención al primer atontado que pone un comentario negativo en Twitter o que te manda una carta poniéndote verde como director de marketing. Tranquilo, que no te pagan por caerle bien a la gente, te pagan por vender el producto que vendes. Así que Coca-Cola se lo tomó con calma, se hicieron un gin tonic, supongo, allí en el comité de dirección, han esperado a que pase el tiempo y este año, en vez de un anuncio, han hecho toda la campaña con inteligencia artificial. Por cierto, en los datos que dan, dicen que la producción de toda la campaña le ha llevado 30 días, cuando antes la producción de la campaña les llevaba todo el año. Es decir, en enero empezaban ya a preparar la campaña de Navidad de ese año. Bueno, pues ese proceso de 12 meses se ha reducido a 30 días y solo han sido necesarias, en el lado de la empresa que han utilizado de inteligencia artificial, 5 personas de esa empresa de, llamémosla, agencia de inteligencia artificial. Y entre esas 5 personas han producido y han refinado y han adaptado más de 70.000 clips de vídeo para hacer los anuncios finales. Las comparaciones, de verdad, que en el ámbito de marketing no se sostienen. Yo aquí creo que claramente es una cuestión de tiempo. Aquí es lo del tsunami y ahora el tsunami ya se ve desde la playa. Es una cuestión de pensar qué va a hacer uno cuando llegue el tsunami, porque yo creo que el tsunami llega. Siguiente noticia con otro de los ámbitos que ya se están poniendo, ya son de los habituales en la llegada de la inteligencia artificial, y es el área de atención a clientes, de customer service, y es que Yelp, la empresa esta americana no la he trabajado mucho nunca, ni la he usado, pero entiendo que es una especie de sistema de valoración y recomendación de negocios. Bueno, pues han desarrollado un producto que es un asistente de inteligencia artificial. Lo han desarrollado para los negocios, para, por ejemplo, restaurantes, y es un asistente que permite gestionar todas las reservas. Es un asistente de voz que coge las llamadas, atiende a los clientes, toma nota de las reservas. Si lo conectas con el calendario, con el planning de tu restaurante en tiempo real, anota las reservas, las bloquea, se la confirma al cliente. En fin, hace todo lo que haría normalmente una persona que tuvieras ahí atendiendo al teléfono. Y les ofrece este asistente por un precio de entre $99 y $149 al mes. Nuevamente, y entiendo que esto es una triste gracia para el que le toca que una inteligencia artificial venga a competir con él en su empleo, pero es que los costes son incomparables. O sea, incluso en el precio más caro, por $149, no le pagas a una persona ni una semana de trabajo. Y sin embargo, aquí tienes por $149 todo el mes al asistente atendiendo las llamadas 24 horas al día, y además una cosa que no se valora lo suficiente, sin quejarse y sin venir a decirte cada 2x3 que tiene un problema. Que no digo yo que lo haga todo el mundo, pero cuando te toca uno de esos, ostras, le acaba con la paciencia a Job que volviera a venir aquí de director de restaurante. Y termino negocios con una de mis áreas favoritas, que ya sabéis los habituales, que es la robótica, porque los de 1X, que es una empresa que fabrica robots humanoides, de hecho, hago un inciso, creo que ya he comentado varias veces de aquí, incluso puse algún vídeo de su robot Neo. Bueno, pues acaba de abrir el plazo para comprar este robot Neo
está disponible ya para hacer una pre-order, un pedido previo, como se diga esto en español. Las entregas serán en 2026, pero ya se puede comprar. Cuesta $20.000 de nada, aunque también se puede alquilar por $499 al mes con un compromiso mínimo de 6 meses. Así que, hasta donde yo sé, creo que también una empresa china hace no mucho anunció que ponía a la venta su robot, pero no he vuelto a saber nada de ellos, con lo cual no sé si realmente se ha puesto a la venta, si se ha comprado. Estos de 1X dicen que lo ponen a la venta y empiezan a aceptar pedidos. Neo es un robot enfocado a la ayuda general en el hogar, en el folleto publicitario de 1X. Ellos ponen como ejemplo tareas como fregar los platos, regar las plantas, limpiar la cocina, organizar la ropa después de la lavadora, doblarte la ropa, colgarla, etcétera. En fin, y por supuesto lleva un chatbot incorporado, con lo cual en un momento dado te puedes sentar con el robot a ver el partido de fútbol favorito y él te dará la razón siempre, le dices de qué equipo eres simplemente y a partir de ahí ya tienes un amigo que no se separará de ti. Un asterisco interesante del anuncio de 1X es que durante los primeros meses es muy posible que el robot requiera intervención externa, siempre con autorización del usuario. Es decir, hay tareas que el robot no va a saber hacer y en ese momento el robot te va a decir que para hacer esa tarea necesita conectarse remotamente y eso en la práctica se traduce en que habrá un empleado de 1X que estará viendo con unas gafas de estas inmersivas lo mismo que vea el robot y controlará el robot a distancia para hacer la tarea, pero en realidad la estará haciendo el empleado desde las oficinas de 1X. Esto que puede sonar un poquito a vaya chapuza, te compras el robot por $20.000 y al final lo que tienes es un señor allí en una oficina, además con un trabajo tristísimo, que es estar todo el día con las gafas estas puestas haciendo tareas del hogar a distancia. Esto puede parecer, como digo, una chapuza, pero en realidad yo creo que esto va a ser inevitable en todas las primeras fases de lanzamiento de todos los robots humanoides, porque el robot necesita aprender. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si no pones al robot en entornos reales, el robot no aprende, pero claro, si no aprende, da un poquito de miedo lanzarlo a entornos reales, porque puede hacer auténticas desgracias. Así que este camino intermedio de decir, bueno, lanzamos el robot, sabemos que el robot al principio va a tener muchos problemas, con lo cual utilizamos esos problemas justamente como entrenamiento del robot. Un humano soluciona el problema y eso pasan a ser datos de entrenamiento para la siguiente versión de software que se le cargue al robot. Como digo, la asistencia remota es siempre con autorización del usuario, es decir, no es que el robot en cualquier momento pueda encender las cámaras y retransmitir en directo lo que esté pasando en tu casa, pero es cierto que esto les va a dar seguro que muchos problemas de confianza por parte de los consumidores. Así que supongo que en esta primera fase esto quedará para los frikis que además tengan $20.000 de sobra por ahí en algún sitio, que es una combinación difícil. El friki no suele ser un animal que tenga grandes reservas naturales de billetes. Pero bueno, yo como la robótica me interesa, sea un negocio lucrativo o no, pues intentaré seguir esta noticia de 1X. Antes de terminar negocio, dije que esta es la última, y como noticia es la última, pero tengo que hacer una reflexión general, y es, voy a subir ya a DEFCON 2 el nivel de bullshiteo corporativo que estoy leyendo en todas las notas de prensa, comunicados y presentaciones que sacan las empresas sobre todo, pero también las consultoras. Es inaguantable, literalmente inaguantable. Es decir, no aguanto más de 2 párrafos de esos documentos. O sea, el nivel de vaguedades, de generalidades, de lugares comunes, de frases hechas, es que yo la mayoría de las veces pienso, esto lo ha hecho ChatGPT, pero además lo ha hecho ChatGPT una versión vieja de ChatGPT, porque el ChatGPT nuevo no es tan obvio. Y a ver, que yo también tengo un pasado y todos hemos tenido que hacer comunicados de estos y todos hemos tenido que hacer informes para inversores y contar las cosas así que parezca que sí, pero que en realidad no, decir que parece que hemos hecho algo cuando en realidad no lo hemos hecho, que sí, que vale, que algo de humo siempre hay que vender, pero de verdad, y conozco gente en las corporaciones, en las consultoras, y a los que conozco saben que los aprecio. Lo digo precisamente a raíz de ese aprecio. Tened cuidado porque va a llegar un momento en el que van a tener que ir a rescataros los bomberos de la cantidad de humo que va a salir de esas salas de reuniones. La inteligencia artificial va a acabar con vuestros pulmones y por extensión con los pulmones de los que leemos después todos esos documentos y presentaciones maravillosas. Por favor, bajad un poquito el nivel. Gracias. Voy ya con desarrollo, que es la parte chula siempre,
Y esta semana además hay varias cosas chulas. Me salto esta semana la parte de nuevos modelos, versiones y tal. Primero porque no hay ninguna especialmente relevante, habría alguna que igual sí, pero es que hay papers más interesantes y como no quiero estar 6 horas de podcast, pues voy directamente a los papers. El primero es uno que han presentado Meta y la Universidad de California, Berkeley, en la que proponen una manera de evitar lo que se llama el catastrophic forgetting de los LLMs cuando se les hace fine-tuning. Catastrophic forgetting, yo creo que se entiende fácil, pero es el olvido catastrófico. ¿Y qué quiere decir? Primero, poquito de jerga, ¿qué quiere decir esto del olvido catastrófico? Bueno, pues se sabe ya desde la noche de los tiempos, cuando Abderrahman I entrenó al primer LLM, que cuando a un LLM, después de hacerle el pre-training, le haces la fase de post-training, sobre todo si le haces fine-tuning, aunque con el reinforcement learning pasa también, como alteras los pesos originales directamente o a través de un sistema tipo LoRa, que no tocas los pesos originales, pero, por decirlo así a lo bruto, le añades unos pesos extra. Bueno, pues lo que ya se sabe es que cuando haces eso, el LLM aprende las nuevas habilidades que tú le das en el fine-tuning, pero lo hace a costa de perder parte de las habilidades que había aprendido en el pre-training, porque cuando tocas los pesos, los tocas para bien y los tocas para mal. Esto hace que a veces tengamos esa sensación después de un fine-tuning de que el modelo de repente sabe un montón de, me lo invento, derecho administrativo, pero también de repente da la sensación de que habla peor que antes, habla peor de que antes de hacerle el fine-tuning. Ha perdido, digamos, parte de sus habilidades básicas a cambio de ganar habilidades específicas. Bueno, pues en este paper lo que proponen es una técnica a la que llaman Sparse Memory Fine-Tuning, o sea, fine-tuning, ajuste fino, de memoria dispersa. ¿Sabéis? La palabrita esta de sparse, que sería más bien ralo en español, pero como ralo dudo yo, vamos, lo dudo muy sólidamente que la España que madruga entienda la palabra ralo, así que muchas veces uso disperso. Y esta técnica en lo que consiste es en dividir las feed-forward neural networks que hay en cada una de las layers, de las capas que tiene un LLM, pues dividir esas redes neuronales a su vez en otra especie como de capas. En el paper las llaman slots, no las llaman layers, pero la idea es similar, de manera que cuando haces el fine-tuning solo permites alterar un número limitado de esos slots. ¿Y cómo seleccionas cuáles o cuántos vas a permitir alterar? Pues lo que miras es, al principio del fine-tuning, detectas cuáles son los slots más activos, es decir, cuáles son los pesos, los parámetros a los que el fine-tuning les está afectando más. Y lo que haces es inmediatamente bloqueas el proceso de fine-tuning para que solo se puedan alterar justamente esos, los que aparentemente tienen más influencia en el fine-tuning concreto que le estás haciendo. Vuelvo con el ejemplo, tú empiezas a hacerle un fine-tuning de derecho administrativo y detectas que hay unos slots que, por lo que sea, como ya digo muchas veces, sabemos qué pasa, pero no sabemos por qué pasa con la inteligencia artificial. Al parecer hay unos slots a los que el derecho administrativo pues les entra mejor que a otros. Bueno, pues bloqueas esos slots, permites que a esos slots se les sigan haciendo cambios durante el resto del fine-tuning, pero a todos los demás los congelas, de manera que limitas mucho la cantidad de parámetros que va a poder cambiar el fine-tuning. La idea es, en vez de permitir que todos los parámetros puedan cambiar un poquito, que es lo que pasa en un fine-tuning normal, tú aquí lo que haces es seleccionas unos cuantos parámetros y permites que esos cambien mucho y los demás no cambien nada. De ahí la idea del sparse, del disperso. El ajuste, el fine-tuning, no va a ser muy homogéneo, sino que va a ser muy selectivo. Algunos parámetros van a cambiar mucho y otros no van a cambiar nada. Y la pregunta, como siempre, es, ¿esto funciona? Pues mira, aparentemente sí, porque hicieron una prueba en el que con el mismo modelo hacían un fine-tuning convencional y un fine-tuning con esta técnica del sparse memory. Con el fine-tuning convencional, en un benchmark específico, el rendimiento del modelo original caía un 89%. Si en vez de un fine-tuning convencional le hacías LoRa, el rendimiento caía un 71%. Y con esta técnica, el rendimiento original solo caía un 11%. Así que apunta en la dirección de que efectivamente el post-training es mejor hacerlo disperso que hacerlo denso. En lugar de que muchos parámetros cambien un poquito, es mejor que pocos parámetros cambien mucho.
Siguiente paper es uno de Anthropic. Tengo dos esta semana de Anthropic interesantes. Este primero es un paper muy interesante porque trasciende las cuestiones técnicas o prácticas. Es un paper de estos que reflexionan sobre por qué la inteligencia artificial es como es, ¿no? Y en última instancia casi diría que por qué la realidad es como es. Lo que han hecho aquí es analizar, partiendo del modelo, de uno de sus modelos, del Claude 3.5 Haiku, analizan cómo Claude sabe cuándo tiene que insertar un final de línea cuando le pides que produzca un texto de ancho fijo, ¿no? Imagínate que alimentas a este Claude 3.5 Haiku con un montón de texto que tiene como máximo 80 caracteres de ancho. Esto es una cosa habitual, hay muchos documentos que tienen limitado el ancho. Por ejemplo, todos los documentos escaneados de papel, cada línea como máximo puede tener el ancho de papel. Los libros, todos los que hayáis leído un libro, que tengo entendido que cada vez sois menos, pero aguantad ahí la resistencia, habréis notado que las líneas tienen todas el mismo ancho. Bueno, pues cuando alimentas a un modelo, a un LLM, con documentos de este estilo, de ancho fijo, y le pides después que te produzca también un documento, curiosamente, el modelo te lo produce ajustándose al ancho del documento, de los documentos con los que tú lo has entrenado. Y alguien podría decir, hombre, curiosamente no, si es una inteligencia artificial, pues parece lógico que detecte que hay un ancho fijo y se adapte a ella. Pues no, porque recordemos que los LLMs se alimentan de tokens, no de caracteres, sino de tokens. Con lo cual, ¿cómo llega a deducir el LLM que hay un límite de ancho en caracteres? No solo eso, ¿cómo lo llega a deducir si el modelo físicamente nunca ve el documento? Al modelo lo que le llegan son tokens vectorizados, es decir, secuencias, chorizos larguísimos de números ordenados en vectores. ¿Cómo es posible que a partir de esa representación puramente abstracta de lo que hay en una página de un libro, y como digo, dividiéndole lo que hay en el libro en una unidad que no es la que tiene el límite de ancho, porque la que tiene el límite de ancho son los caracteres, no los tokens, cómo es posible que después el modelo produzca documentos que encajen en el ancho del texto original? Por decirlo así, ¿cómo consigue ver ese ancho y deducir que tiene que ajustarse a él cuando ninguna de las herramientas que nosotros le damos al LLM, en principio, permiten detectar si hay o no un ancho fijo? Y no vale la solución de decir, bueno, el modelo al final lo que ve es que cada 80 aprenderá a contar caracteres de alguna manera y detecta que cada 80 hay un final de línea. Pero no es que cada 80 haya un final de línea, porque 80 es el máximo. Las líneas a veces se cortarán en el 74, a veces es en el 78, a veces en el 69, a veces en el 75. ¿Cómo narices deduce que hay un límite de caracteres y que ese límite de caracteres es el que es? Bueno, pues lo deduzca como lo deduzca, el caso es que lo deduce. Una vez más, emergen propiedades que somos incapaces de explicar por la agregación de las propiedades de las herramientas básicas con las que se forma el sistema. Lo que especulan los de Anthropic en su paper es que esta propiedad emerge de alguna manera y que el modelo, de alguna manera, un caso más de los que sabemos qué pasa pero no sabemos por qué pasa, en los pesos el modelo de alguna manera codifica ese ancho máximo y aprende, a base de ver tokens y tokens y tokens y tokens, acaba aprendiendo que tiene que producir los tokens que a su vez se subdividen en caracteres, algo que también codificará de alguna manera, pero no sabemos cómo, y que, por lo tanto, tiene que producirlo de esa manera especial que él nunca ha visto directamente. Los de Anthropic comparan esta propiedad emergente con la que aparece también, por ejemplo, en las células de los mamíferos, que cuando crean un tejido, lo hacen con dos tipos de célula, las que se llaman células de lugar y las que se llaman células de frontera. Es decir, las células que van a estar tocando con otro tipo de células, con otro tejido, son un poco diferentes a las células que están en el centro, en la parte nuclear del tejido que se está produciendo. También lo comparan a más alto nivel con los recursos evolutivos que han ido surgiendo en los seres vivos para percibir el entorno, para percibir la realidad. El caso de la vista en muchos animales, pero también, por ejemplo, esta especie de radar que tienen los murciélagos o la detección de campos magnéticos que tienen las aves migratorias. Es decir, también estamos viendo en los LLMs, en las inteligencias artificiales, esta inexplicable, literalmente, propiedad que hace que sean capaces de entender el entorno que les das, aunque no tengan una percepción directa del entorno.
deducen cómo es el entorno a partir de herramientas que cada una de ellas por separado no llevaría a poder conocer el entorno. Como decía, este paper me ha parecido fascinante. Y el siguiente, que también es de Anthropic y también es de estos que hablan reflexiones mucho más interesantes que cómo hacerle prompts a ChatGPT para saltarte la limitación de que no te diga cómo hacer petardos para las fallas valencianas, pues este paper de Anthropic abre, como digo, una gran reflexión. El experimento que hacen, a ver si soy capaz de explicarlo bien porque es complicadito. No complicadito técnico, sino complicadito conceptualmente. A ver, lo que hacen los de Anthropic es le inyectan conceptos a algunos de los prompts que le dan a Claude. Y después le preguntan a Claude si es capaz de notar cuándo se le ha inyectado ese concepto o si su proceso de razonamiento, el de Claude me refiero, ha sido un proceso, digamos, limpio, normal. Pongo algunos de los ejemplos que ellos han hecho como experimento en el paper. Los de Anthropic van usando Claude y detectan cuáles son las activaciones que se activan, valga la redundancia, cuando le das a Claude textos con todo en mayúsculas. Tú empiezas a darle textos en mayúsculas a Claude y te fijas en cuáles son las trayectorias de activaciones que sigue Claude cuando tiene que responder a prompts con todo en mayúsculas. Esas activaciones las puedes vectorizar, es decir, puedes definir una especie de dirección que sería la dirección todo mayúsculas. Es decir, cuando el modelo gira hacia esa dirección es porque está produciendo y recibiendo textos en todo mayúscula. Bueno, pues una vez que sabes eso, puedes inyectarle el concepto de todo mayúscula. Es decir, tú le puedes poner un texto normal, con sus mayúsculas y sus minúsculas, pero antes de darle ese texto, tú fuerzas, le inyectas un vector que gire a todo el modelo hacia la dirección de todo mayúsculas, de tal manera que el modelo recibe un prompt normal, pero tú dentro lo has contaminado, por decirlo así, para que lo trate como si fuera todo mayúscula. Cuando él te contesta, los de Anthropic le preguntaban a Claude, ¿has notado algo raro en tu proceso de razonamiento? Y Claude, aquí vienen las cosas flipantes, en algunas de las ocasiones decía, he notado que además del prompt, dentro de mi proceso de razonamiento, había algo relacionado con gritar o con hablar alto. Es decir, estaba haciendo lo que los humanos llamamos introspección. Estaba reflexionando sobre su proceso de reflexión. Y eso es un paso bastante cercano, si no solapado ya, con el concepto de consciencia. Que no estoy diciendo aquí yo, que ya os veo, que Claude es consciente. No vamos a hacer aquí como los periodistas que entrevistan a un médico que le dice que están haciendo un experimento con ratones en el que parece que algunas células cancerígenas detienen parcialmente su crecimiento y el periodista titula «La cura al cáncer está ya a la vista». No vayamos por ahí. Lo que estoy diciendo es lo que dice el paper, y es que en concreto en alrededor del 20% de las veces que se hace este experimento, Claude es capaz de notar algo raro en su propio proceso de pensamiento, de razonamiento, como le queráis llamar. Es decir, es capaz de hacer introspección. Este 20% puede parecer bajo. Tengamos en cuenta también que la inyección del concepto no es perfecta, porque, como os decía, lo que se hace es detectar el vector de una determinada propiedad, pero ese vector no es un vector exactamente definido, es un vector que los propios investigadores tienen que fabricar, digamos, por observación y deducción, con lo cual es muy probable que el vector no sea exactamente el que produce, pues en este caso, el todo mayúsculas. Luego, el experimento en sí tiene bastantes puntos de fallo, que serían puntos de fallo humano, no puntos de fallo de Claude. Pero incluso dejando todo eso aparte, un 20% ya es lo suficientemente alto como para que pensemos que esto no es casualidad. Es decir, no es que una vez o dos o tres una instancia de Claude haya hecho introspección. Un 20% es un montón de veces en las que instancias de Claude han hecho introspección. Y como digo, esta primera sombra, este primer asomo de una propiedad que tiene que ver con la reflexión sobre la propia reflexión, entra ya en el campo de las propiedades que siempre hemos considerado como más definitorias del ser humano. No solo de la inteligencia humana, sino del ser humano. Así que paper muy interesante de Anthropic. Y el último que comento en papers esta semana
Es un paper que tiene que ver no con software, sino con hardware, porque una compañía que se llama Extropic ha presentado una nueva arquitectura de chips a la que ha llamado TSU, que son las siglas de Thermodynamic Sampling Units, unidades de muestreo termodinámicas, que lo que hace es, en lugar de trabajar con valores deterministas, con valores fijos, trabaja con cálculos de probabilidades. Y según el documento con el que han acompañado la presentación de los chips, eso es especialmente útil y eficiente justamente en la ejecución de modelos de inteligencia artificial, hasta el punto de que en sus pruebas, que obviamente habrán sido las más beneficiosas, tomémoslo simplemente como un orden de magnitud, han sido capaces de realizar tareas relacionadas con ejecución de modelos de inteligencia artificial utilizando 10.000 veces menos energía que las GPUs que tenemos actualmente. La gran innovación, como digo, consiste en utilizar probabilidades en lugar de valores definidos. Eso quiere decir que la precisión no va a ser igual que la de los chips convencionales, pero una vez más, a pesar de lo que cree la mayoría de la gente, la inteligencia artificial generativa no tiene como objetivo ser precisa. Para eso tenemos otras herramientas, dentro de la inteligencia artificial y fuera. Pero dada la propia naturaleza no precisa de la inteligencia artificial generativa, sacrificar un poco de imprecisión a cambio de órdenes de magnitud del orden de 10.000 veces menos de energía necesaria parece un trato bastante favorable. Estos tipos de Extropic ya han empezado a mandar kits de desarrollo a algunos laboratorios de inteligencia artificial, también compañías que se dedican a hacer predicciones meteorológicas y esperan poder ya hacer venta comercial de sus chips, a los que han llamado, por cierto, Z1, a partir del próximo año de 2026. Esta empresa, esta Extropic, está fundada por antiguos investigadores de Google Quantum, así que como mínimo parece que hay una cierta garantía de que, como siempre, no será exactamente verdad todo lo que dicen, porque siempre hay que engordar un poquito el producto que venda para que parezca mejor, pero como mínimo los fundamentos, vamos a decir, teóricos, sí que parece que los tienen. Y termino el episodio de hoy con pildoritas, que en realidad es una pildorita y otra cosa. Voy rápido con la pildorita, que es que Anthropic ha presentado una versión, digamos, una variante de Claude enfocada a actividades financieras, porque lo que he hecho es crear un Claude que se incorpora a la barra lateral de Excel para que puedas trabajar en tiempo real conectándote, mejor dicho, a servicios de datos financieros como Moody's, por ejemplo, o LSEG. Yo de datos financieros sé lo que tuvieron a bien enseñarme los directores financieros con los que coincidí, pero vamos, Moody's lo conozco y es de los que tienen cierto prestigio. En los benchmarks que han hecho, obviamente todo sale muy bien, porque si saliera muy mal no estarían comercializando el producto, así que tenemos un nuevo agente o herramienta especializada, que es una tendencia que ya vengo desde hace varios meses diciendo que íbamos a ver cada vez más, que es dejar un poquito el rollo este de la inteligencia artificial general y empezar a explotar la inteligencia artificial que ya está disponible, especializándola en tareas concretas. Y como decía, termino dentro del apartado de pildoritas, pero no con una pildorita, sino con una especie de, casi como una, no es una nueva sección porque no tengo pensado hacerla ni mucho menos con frecuencia. Creo de hecho que hasta ahora esto solo lo hice otra vez hace igual ya un año más, probablemente igual ya 2 años, que es una rápida sección de ruegos y preguntas, un poquito como las radios musicales antiguas, canciones dedicadas. Normalmente cuando alguien me pregunta algo a través del formulario de la web, del email, pues si puedo, si sé la respuesta le contesto, si no la sé le digo lo siento mucho, yo este sector no, esto que me preguntas no lo sé, pero normalmente si contesto directamente porque las dudas suelen ser dudas muy específicas y entiendo que no tienen un interés general. Pero en este caso hay una persona a las que escucha el podcast me hacía 2 preguntas que, aunque puedan parecer muy específicas, me han dado pie a hacer un poquito de reflexión más amplia. Esta persona me hacía preguntas en concreto sobre la inteligencia artificial en el ámbito de la música. Como digo, que puede parecer muy específico, las preguntas lo son y responderé específicamente también a esas preguntas, pero me gustaría abrir un poquito más el zoom para reflexionar sobre la inteligencia artificial en general, que es realmente lo interesante y lo chulo de esto. Bien, la primera pregunta que me hacía es si más allá de las herramientas que yo creo que a estas alturas todos conocemos para generar música, tipo Suna o Udio o Mureka, si, cito creo que son palabras casi textuales, si yo he encontrado investigaciones, papers, en los que la inteligencia artificial
esté aportando nuevos enfoques a la composición o a la interpretación musical. Como digo, no voy a hacer trampas, intentando abrir la pregunta para no responderla. O sea, que empiezo por responderla. Mi respuesta es no. Que yo sepa, no. Yo no he visto ningún paper. Pero, y aquí es donde abro la reflexión, es un no de estos con asterisco, como las publicidades engañosas, valga la redundancia, como los de tarifa plana ilimitada, asterisco, y el asterisco es limitada a 300 gigas. Es la primera tarifa ilimitada, limitada a 300 gigas. Pero hoy ahí está Autocontrol y la Comisión Nacional de Mercados y Competencias autorizando todo esto como si fuera la tercera parte de la Biblia después del Antiguo Testamento y del Nuevo. Bueno, ¿cuál es el asterisco que le pongo al no? Pues que estamos en el problema de siempre. Es el problema de las palabras y del significado que cada uno le demos a las palabras, sobre todo cuando utilizamos las palabras ya en el límite de su significado. Pasa con el propio concepto de inteligencia artificial. Cuando nos ponemos a discutir sobre si ChatGPT es inteligente o no es inteligente, el problema es que el concepto de inteligencia, cuando lo intentas afinar mucho, te das cuenta de que no está definido. O sea, los humanos no tenemos una definición precisa de qué es ser inteligente. Si tú me preguntas si una mesa es inteligente, todos decimos claramente que no. Si me preguntas si Einstein era inteligente, todos decimos claramente que sí. El problema es cuando empezamos a llegar al límite de esos conceptos, cuando no estamos ni en el extremo del claramente sí, ni en el extremo del claramente no. Entonces, con esta pregunta me pasa un poco lo mismo. Claro, si hablamos de aportar nuevos enfoques a la composición o la interpretación musical, insisto, abro ahora aquí el paraguas, porque sería lo mismo si alguien me dijera, ¿ha hecho algún aporte nuevo a la investigación científica? ¿Ha hecho algún aporte nuevo al ordenamiento jurídico? Claro, el problema es que es un aporte nuevo, que es un nuevo enfoque, y esto es claramente, depende a quién le preguntas. Por poner un ejemplo extremo, volviendo al caso de la música, si a uno de estos adolescentes que está todo el día escuchando a DJ Mandanga, featuring Canelo Light, claro, a uno de estos cualquier cosa le va a parecer un nuevo enfoque musical. A uno de estos les pones Bohemian Rhapsody y piensa que han venido los marcianos a tocar una canción para él. Claro, si eso mismo lo haces con un director de orquesta de 80 años que ha sido durante 60 años de su vida profesional de la música, toca 6 instrumentos y ha dirigido las orquestas más prestigiosas del mundo, pues hombre, para esa persona un nuevo enfoque va a ser una cosa muchísimo más, digamos, el listón va a estar muchísimo más alto que el del adolescente reggaetonero. Estos días, por ejemplo, estamos asistiendo al gran acontecimiento del siglo, que es el nuevo disco de Rosalía, y bueno, oyes a gente hablar del nuevo disco de Rosalía como si fuera la nueva maravilla del mundo, ¿no? Y que está reinventando la música y reinventando estilos. En fin, yo, sin discutirle el mérito que tiene, yo creo que son bastante obvios los hilos con los que Rosalía cose los distintos estilos que usa. Pero nuevamente, habrá quien pensará que no y habrá quien pensará que ni siquiera está cosiendo estilos, sino que hace más de lo mismo. Así que volvemos al problema de las palabras y de los significados límite de las palabras. Y esto nos lleva a un problema genérico también de la inteligencia artificial, que es, claro, cuando hay que valorar a la inteligencia artificial en campos muy específicos, lo que se necesitaría es alguien que supiera mucho de inteligencia artificial y mucho de ese campo específico. Pero no dos personas separadas, porque dos personas separadas, esto es lo de en investigación y en cerebros, 1 más 1 no siempre son 2. Muchas veces 1 más 1 es -1. Lo que necesitaría es que una misma persona que supiera cómo funciona la inteligencia artificial y que supiera trabajar con inteligencia artificial fuera una persona que supiera muchísimo de música, o supiera muchísimo de ordenamiento jurídico, o supiera muchísimo de empresas, o supiera muchísimo de oceanografía, de lo que fuera. Y el problema que tenemos es que, en general, todos estos papers los hacen personas que saben mucho de inteligencia artificial, pero no saben tanto de los campos a los que le aplica la inteligencia artificial. Si vamos al campo de la empresa, de los negocios, por ejemplo, yo leo un montón de papers que se nota que están hechos por personas que saben, seguro que muchísimo más que yo, de inteligencia artificial, pero claramente muchísimo menos que yo de gestión de empresas. Porque está claro que jamás se han enfrentado a un proyecto dentro de una empresa porque hacen unas recomendaciones, unas reflexiones que en 10 minutos se las desmontarían en cualquier reunión de una ejecución de un proyecto dentro de una empresa de cierta dimensión. Es decir, lo ideal sería que hubiera más perfiles híbridos. Gente que, sin ser el mayor experto de inteligencia artificial, supiera mucho de inteligencia artificial y a la vez, sin ser experto de otra cosa, supiera mucho de esa otra cosa. Si alguien es experto en geopolítica y alguien quiere saber
cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la geopolítica. Hombre, lo ideal sería que alguien supiera mucho de inteligencia artificial y de geopolítica. Porque si coges a uno que sepa mucho de inteligencia artificial, probablemente te dirá burradas sobre las relaciones internacionales de las potencias nucleares. Y si coges a alguien que sepa mucho de relaciones internacionales de potencias nucleares, probablemente te dirá muchas burradas porque lo único que sabrá de la inteligencia artificial es lo que ha leído de los periodistas estos que titulan "La cura del cáncer está a la vista" cuando un tío les dice que ha matado a 4 células. Es un problema de difícil solución. Yo toda mi vida he intentado ser un perfil híbrido y siempre he intentado rodearme de perfiles híbridos. Pero no es lo normal, porque a la gente le suelen gustar las certezas absolutas y justamente cuando tienes un perfil híbrido, lo que empiezas a ver es todos los huecos que hay en los campos que empiezas a conectar. Y eso no transmite tantas certezas y hace que la gente tenga la sensación de este tío no sabe muy bien de qué está hablando. Es un problema, yo creo, que es sin solución. Por cierto, al hilo de esto, una pildorita, esta semana también ha llegado al número 1 del Billboard americano, por primera vez en la historia, una canción hecha por un personaje de inteligencia artificial al que su creador ha llamado Shania Monet, y como digo, es la primera vez que llega al número 1. Ya ha pasado en semanas anteriores que han entrado en la lista de los más escuchados, pero este tema es la primera vez que llega al número 1. Y esta Shania Monet, esta creación virtual, ya tiene un acuerdo multimillonario con una discográfica y, por lo visto, entre la juventud que baila, se ha convertido en un auténtico fenómeno. No digo yo que esto sea una gran aportación ni un nuevo enfoque, pero vuelvo a lo de antes, depende a quién le pregunte. La segunda pregunta que me hacía este oyente era sobre mi opinión sobre los avances reales que se están produciendo en computación cuántica y hasta qué punto la inteligencia artificial está realmente ayudando a desarrollar ese campo, el campo de la computación cuántica. Bien, a pesar de que la computación cuántica es otra de mis debilidades, porque une mis dos grandes campos de interés, que son la computación y la física fundamental, no suelo hablar de computación cuántica en este podcast porque ya me duran los podcasts 16 días sin apartarme mucho de la inteligencia artificial como para apartarme. Pero bueno, como aquí el oyente ha estado muy astuto y ha metido la cuñita de si la inteligencia artificial ayuda o no ayuda, bueno, pues entre eso y mi querencia por los temas que vinculan física y computación, voy a hacer una respuesta que intentaré que sea rápida porque creo que me estoy pasando ya, no de la media hora, que eso ya lo he dado por hecho, sino de la hora. Como antes, primero doy la respuesta concreta a la pregunta concreta y luego abro el paraguas yo ya para quedarme yo a gusto. Mi respuesta a la pregunta concreta es no. Yo creo que la inteligencia artificial no está ayudando especialmente, casi diría que ni especialmente, al desarrollo de la computación cuántica. Y dicho esto, abro un poquito más la reflexión porque me gusta el tema. Aquí se juntan varias cosas. La primera es que la computación cuántica es un campo en el que, de producirse un avance significativo, se generaría tal disrupción, como dicen los americanos, de prácticamente todas las áreas que ahora mismo sostienen a la sociedad, por ejemplo la criptografía, que yo creo que sobre todo los estados que están haciendo investigaciones en computación cuántica, estoy pensando sobre todo en China, no cuentan nada de lo que hacen, porque es probablemente el arma más poderosa que va a poder desarrollar alguien en las próximas décadas. Imaginaos que de un día para otro alguien tenga un computador que sea capaz de romper todos los sistemas de encriptación que tenemos a día de hoy. Eso quiere decir que al día siguiente todos los bancos del mundo están expuestos, así de rápido. Y imaginemos el caos financiero que eso provocaría en todos los países del mundo. Sería realmente un arma global. Esto aquí me estoy poniendo un poquito como estos que salen de vez en cuando en las tertulias de la tele, pero es que realmente el impacto que tendría en la sociedad el ser el primero en desarrollar un computador cuántico viable, accionable, para mí serían realmente inimaginables. O sea, nunca me he sentado a imaginar todas las cosas a las que afectaría eso. Sí que es muy difícil saber dónde estamos realmente en computación cuántica. Mi sensación es que no estamos muy avanzados. Hablo, como siempre, en primera persona del plural porque me gusta sentirme parte de la comunidad, ¿no? Me gusta transmitir esta imagen de que yo estoy todo el día sentado con físicos nucleares y con premios Nobel discutiendo sobre la naturaleza del bosón de Higgs y por qué el bosón W y el bosón Z no expresan su masa hasta que no interactúan con un neutrino de baja energía. Bueno, lo digo así, quedo como súper guay y me viene bien. Mi terapeuta me dice que esto me ayuda. Pero como digo,
mi sensación es que estamos lejos de tener algo mínimamente ejecutable en la práctica. Pues porque en esas capas de la naturaleza donde se producen los efectos cuánticos es muy difícil mantener un mínimo de estabilidad. Uno de los problemas que el propio oyente del podcast mencionaba en esta consulta que me hacía es precisamente la corrección de errores, y es donde ahora mismo hay un gran enfoque en el desarrollo de algoritmos para corregir los errores. Pero claro, eso es ya dar por sentado uno de los problemas que a día de hoy no son solucionables, y es que los procesos son muy ruidosos, porque en física no ruidosos en el sentido de que produzcan sonido, sino ruidosos en el sentido de que producen muchas señales que no son las señales deseadas, y damos por hecho ya que de alguna manera tenemos que limpiar el ruido. Pero eso es porque somos incapaces de controlar el proceso profundo, el proceso original. Y entonces lo que hacemos es intentar controlar capas superiores de ese proceso. No me parece el mejor approach, la mejor manera de enfocar el problema, pero a día de hoy estamos todavía muy limitados a la hora de llegar al proceso último, a la capa última, donde los efectos cuánticos realmente aparecen. Es decir, aquí no hay tanto un problema computacional, que también lo hay, porque luego habría que hacer algoritmos para qubits y tal y cual, pero aquí lo que hay es un problema físico. Y como siempre en la vida, como descubren, por ejemplo, todos los que montan empresas en Internet y en un momento dado de su vida deciden abrir una tienda física, entonces se dan cuenta de que los problemas de verdad están en la física. Sentado en tu casa en un ordenador, todos los problemas parecen más pequeños, pero cuando tienes que pegarte con los átomos, los problemas son más gordos. Y yo creo que aquí, en la computación cuántica, todavía hay problemas físicos que están sin resolver, o como mínimo que necesitan muchísimos apaños para que podamos controlarlo. Lo último que he leído, por cerrar con una cosa otra vez un poquito más concreta, el último gran avance que he leído en computación cuántica fue precisamente un paper que leí yo creo que hace un par de semanas no más, en el que la división de Google, que se encarga del desarrollo de procesos cuánticos, que se llama Google Quantum, anunciaba que había conseguido ejecutar un algoritmo 13.000 veces más rápido que el mejor chip no cuántico que tenemos en la actualidad. Ellos han conseguido construir un chip cuántico de 65 qubits y con ese chip, como digo, aceleraban 13.000 veces el proceso de un chip convencional. Pero atención al dato, a pesar de que este paper lo producía una división de Google que se llama Google Quantum AI, o sea, Google Quantum Artificial Intelligence, en todo el paper no vi ni una sola referencia a ninguna herramienta de inteligencia artificial que hayan usado para el desarrollo de este nuevo chip de 65 qubits. Con lo cual vuelvo al principio, hasta donde yo sé, la inteligencia artificial ahora mismo no es un factor determinante en el progreso de la computación cuántica. En este paper, la gran innovación no tenía que ver con la inteligencia artificial, sino con el control del proceso físico nuevamente, el control del proceso cuántico que hay debajo. Ellos lo que habían conseguido era controlar un proceso en el que eran capaces de ir hacia adelante en el tiempo con el colapso cuántico y después deshacer ese colapso cuántico, o sea, hacer una especie de simulación de ir hacia atrás en el tiempo para poder reconstruir el colapso cuántico, por decirlo así, paso a paso, y reconstruirlo después otra vez hacia adelante controlando cada uno de los pasos. Dicho de una manera muy burda, porque no voy a hacer ahora aquí un podcast de computación cuántica y tirarme otra hora y pico hablando que tengo cosas mejores que hacer. No os lo toméis a mal, pero yo no estoy todo el día grabando cosas. Así que, contestadas estas dos preguntas, hecha la excepción de esta sección de ruegos y preguntas, que ya digo que no será habitual porque ya no me da la vida, con esto terminamos los ruegos y preguntas, terminamos las píldoras, terminamos el podcast de hoy. Eso ha sido todo. Hasta el martes que viene.